Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo podemos levantar pintura, es decir, cómo podemos recuperar luces una vez que hemos aplicado ya la acuarela sobre el papel. Y vamos a ver cómo podemos hacerlo en dos situaciones: cuando la acuarela está todavía fresca, cuando está húmeda, y cuando la acuarela ya ha secado, ¿no? Que parece a veces muy difícil, ¿no? Muchas veces los alumnos preguntan: ¿cómo puedo corregir esto? He perdido la luz, ¿cómo puedo sacar esta luz? Bueno, tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que nunca podremos recuperar, una vez que hemos aplicado acuarela, ese blanco tan níveo que tiene el blanco del papel sin pintar, ¿no? Es decir, que cuando queráis mantener un blanco muy blanco, no podéis pintar en ese blanco, tenéis que preservarlo como si fuera un tesoro. Pero también tengo una buena noticia: hay veces que podemos recuperar blancos en zonas donde realmente parecería difícil hacerlo, ¿no? Y este vídeo está dedicado a que podáis conocer los recursos que podemos utilizar para esto. Así que vamos a verlo. Bueno, vamos a ver distintas formas de levantar pintura en función de dos posibilidades: que tengamos nuestra pintura húmeda, ¿de acuerdo? Es decir, que la acuarela esté todavía fresca, recién aplicada y no haya secado. Y en segundo lugar, que tengamos la pintura ya seca, cuando la acuarela ha secado completamente y necesitamos levantar algo de pintura, ¿de acuerdo? Hay muchos instrumentos con los cuales podemos intentar levantar pintura, pero los más habituales, los que yo más utilizo, son los siguientes. En primer lugar, el papel, ¿no? El papel nos puede servir para retirar pintura en cualquiera de los casos. La brocha o el pincel, ¿no? A través del trabajo con un pincel podemos retirar pintura en algún momento, tanto si la pintura está en húmedo como si la pintura está ya seca. También con una esponja podemos retirar algo de pintura. Y también podemos recuperar o levantar pintura arañando el papel, y lo podemos hacer con distintos instrumentos, con una espátula, con una tarjeta, una vieja tarjeta, o incluso también con la uña, ¿no? Podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Los procedimientos para poder retirar pintura van a ser distintos en función de que estemos en uno u otro caso, que la pintura esté húmeda o que la pintura está seca. Entonces vamos a ir viendo uno por uno cómo podemos ir trabajando con ellos para que podáis acudir a estos recursos cuando necesitéis levantar algo de pintura que se os haya perdido, o alguna luz que se os haya perdido, perdón, o cuando queráis pues hacer algún tipo de efecto o textura que permita recuperar luz en una acuarela que ya ha sido tapada con pintura previamente, ¿de acuerdo? Así que vamos con ello. Bien, vamos a empezar con la primera de las situaciones, que es cuando la pintura está húmeda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar una capa de pintura. Y vamos a ver cómo podemos ir levantando pintura en primer lugar, con el papel. El papel lo que va a hacer, efectivamente, es, bueno, retirar el pigmento que quede por ahí, ¿no? Aquí tenemos una capa de pintura ya dada, la pintura está húmeda, no ha secado todavía, ¿de acuerdo? Y evidentemente, si sobre esta superficie nosotros aplicamos un papel, que lo podemos hacer también valiéndonos de algún tipo de recurso, ¿no? Lo podemos hacer directamente con la mano, ¿no? Retirando pintura, como veis, o podemos hacerlo utilizando algún tipo de herramienta que nos pueda servir, ¿no? Por ejemplo, una tarjeta, ¿de acuerdo? Podemos ir levantando pintura. A veces también lo podemos hacer con la propia espátula y aprovechando el papel. Tomamos un papel y simplemente lo posamos un poquito encima y con la espátula levantamos pintura. También se utiliza el papel cuando queremos, por ejemplo, recuperar unas nubes que están en el cielo, etcétera, etcétera. Veis que habíamos aplicado una capa de pintura que todavía está fresca
y con el papel podemos ir retirando pintura. A medida que el papel va secando, que la pintura va secando, es más complicado, y cuando la pintura ha secado por completo, ya no podemos retirar simplemente posando el papel. Podemos utilizar el papel de otra manera, como veremos posteriormente, ¿de acuerdo? Bien, la segunda forma que tenemos de levantar pintura es utilizando un pincel, una paletina, etcétera, ¿no? Vamos a poner aquí de nuevo una capa de pintura. Y ahora lo que vamos a hacer es aprovechar para, antes de que seque, estamos en la fase en la que la pintura está húmeda, o en la modalidad de pintura húmeda, vamos con una paletina húmeda y muy bien escurrida, vamos a ir levantando pintura y abriendo esa pintura, ¿de acuerdo? Veis que puedo retirar, tengo que volver a humedecer la paletina si quiero volver a retirar pintura. Aquí, como la pintura va a estar fresca, la pintura va a tender a ocupar ese espacio, ¿de acuerdo? Luego es posible que tenga que insistir con la paletina para evitar que se vuelva a colar la pintura en ese ámbito, ¿de acuerdo? ¿Veis que puedo aprovechar y levantar pintura en distintas partes porque la pintura está fresca y lo que estoy haciendo es retirándola, ¿no? Retirándola del... ¿De acuerdo? Esto podrían ser unos árboles, podría ser lo que queráis, ¿no? También podemos utilizar otro tipo de pinceles para levantar pintura cuando la pintura esté húmeda. Por ejemplo, si utilizamos un pincel cuando todavía la pintura está húmeda, utilizamos un pincel también humedecido solamente con agua, el agua va a levantar también un poquito la pintura de esa zona, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, consigo levantar un poquito de pintura simplemente porque el agua va abriendo luces en esa zona, ¿de acuerdo? ¿Veis cómo se va produciendo un efecto de levantado de la pintura que aún está húmeda, ¿de acuerdo? Esto puede ser interesante para abrir algunas luces de, por ejemplo, hierbas. Veis que se producen efectos de levantado de la pintura. Si luego en ese árbol que he abierto quiero introducir algún tipo de toques por aquí, pues puedo ir un poco construyendo alguna escena simplemente ¿veis? Y puedo abrir ahí, pues, es un ejemplo de cómo podríamos hacer unos arbolitos o lo que fuera, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy interesante porque muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, que pintar unos árboles en un bosque, etcétera, pues no tenemos previamente la posibilidad de reservarlos si son muchos árboles y tenemos que aprovechar que la pintura esté húmeda para poder levantarlo con facilidad. Luego veréis también que con la pintura seca también vamos a poder hacerlo, ¿de acuerdo? Es posible también hacerlo de esa forma, ¿no? ¿Veis? Podemos abrir ahí algunas manchitas y bien, es un ejemplito de cómo podéis abrir algunas luces con brocha o con pincel sobre una superficie que ya esté previamente aplicada a la acuarela y que esté húmeda, ¿de acuerdo? El tercero de los instrumentos con los que podemos levantar pintura en húmedo es una esponja, ¿de acuerdo? Es también posible levantar la pintura utilizando una esponja
que también esté previamente humedecida y muy bien escurrida, ¿de acuerdo? Podéis utilizar una esponja simplemente de un estropajo, de fregar los platos, ¿eh? La escurrimos muy bien en el agua y directamente podríamos, como veis, levantar partes de pintura sin ningún problema, ¿de acuerdo? Tenemos que siempre escurrirla bien y sacar luces aprovechando la humedad de la esponja, ¿de acuerdo? Por supuesto, luego podemos seguir pintando en esa zona y haciendo otras cosas, ¿no? Pero podemos, como veis, recuperar unos blancos bastante blancos, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, la esponja también puede ser un instrumento muy interesante para levantar pintura cuando estamos trabajando en una acuarela que está húmeda, ¿de acuerdo? Como veis, un poco los efectos son distintos, ¿no? Si insistiéramos mucho con la esponja, por ejemplo, con la brocha, que estamos siempre arañando el papel o de alguna manera desgastando el papel, llegaría un momento que se podría el papel dañar, ¿no? Si es un papel delgado, ¿de acuerdo? Y después tenemos la opción también de trabajar con la espátula o con una tarjeta o con la propia uña, ¿de acuerdo? Vamos a meter aquí una nueva mancha de agua con acuarela, una capa de acuarela, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esto está húmedo, voy a echarle un poquito con el pulverizador para que se mantenga la humedad, porque se seca muy rápido, ¿vale? Tenemos eso húmedo, ¿verdad? Cuando queremos trabajar con la espátula, en este tipo de situaciones, tenemos que tener mucho cuidado porque debemos hacerlo cuando la acuarela está húmeda, pero no brillante en la zona donde vamos a trabajar, ¿no? Si hay demasiada agua en la superficie, lo que puede ocurrir es que el agua, ahora por ejemplo hay demasiada agua en la superficie, si yo rayo aquí, en principio se va a abrir una luz, pero luego el agua va a tender a ocupar ese espacio y lo que me va a dejar al final va a ser un rayón negro bastante feo, ¿no? ¿Veis? Lo abre, pero enseguida el agua va ocupando ese espacio. ¿Veis aquí? Y va dejando una raya negra, ¿verdad? Una raya un poco fea. Entonces tengo que esperar que la pintura no haya secado del todo, pero que no esté brillante, ¿de acuerdo? Así que vamos a esperar un minuto. Y mientras tanto vamos viendo cómo podemos trabajar con la tarjeta usada. ¿Veis? Rayando con la tarjeta puedo ir sacando luces sobre la acuarela todavía húmeda y simulando un poco lo que serían algunos troncos, algunas ramas de árbol. Que después puedo también corregir con la propia acuarela si es que el resultado no me satisface del todo, ¿no? ¿Veis? Puedo ir corrigiendo con la acuarela y completando la escena. La espátula, ya estoy viendo que esta parte está húmeda, pero ya no brilla tanto, y veréis que puedo también sacar aquí con la espátula determinadas líneas que me levantan la pintura. Si lo hacéis cuando está muy mojado, lo que os ocurrirá es que al final quedará muy negro, muy oscuro y no conseguiréis levantar del todo la pintura. Es interesante utilizar estos métodos de rayado también para sacar algunas formas, porque además esto nos produce, digamos, texturas muy distintas también en el resultado final de la acuarela, ¿de acuerdo? También podéis, si tenéis buenas uñas, arañar un poco con la propia uña, sacar algunas marcas, ¿ok? Bueno, a mí me encanta utilizar la espátula para
de algún modo sacar este tipo de efectos. Bueno, estos son los 4 métodos principales que tenemos para levantar pintura cuando la acuarela no ha secado. Como veréis, ninguno de ellos permite extraer un blanco tan blanco como el blanco del papel, ¿no? Idealmente, si queremos tener un blanco muy blanco, lo que tendremos que hacer es reservar esa zona sin pintar para conseguir ese blanco de manera más luminosa, ¿no? Pero es verdad que aunque la acuarela no se puede corregir mucho, sí que tenemos un cierto margen para sacar con algunos recursos, algunas luces en una acuarela que aún está húmeda, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo utilizar estos mismos recursos en una acuarela que esté seca, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que seque y vemos un poco cómo podemos trabajar y si podemos levantar con los mismos instrumentos pintura en seco. Bueno, como veis, esto ya ha secado, ya está seco completamente, y vamos a ver si podemos utilizar el papel, la brocha, el pincel, la esponja y la espátula para levantar pintura en una acuarela que está ya seca. Si aquí aplicábamos el papel y directamente ya el papel cogía pigmento y lo retiraba, digamos, aquí evidentemente el papel no hace nada, esto está ya seco y el papel no retira ningún pigmento. ¿Qué quiere decir esto? Que el papel, digamos, en una superficie seca no puede retirar pintura a no ser que humedezcamos de algún modo esa pintura que ya está seca, ¿de acuerdo? Si yo con un pincel, con agua limpia, humedezco y ahora aplico el papel, sí que voy a conseguir levantar pintura. Como veis, es perfectamente posible levantar pintura frotando y arrastrando. ¿De acuerdo? Podemos levantar pintura, podríamos ahora también pintar en esta zona, sacando aquí unos arbolitos o lo que nos apeteciera, ¿vale? Los arbolitos son un buen ejemplo siempre, ¿no? de cómo podemos utilizar pero no lo podríamos hacer si no se hubiera humedecido previamente con este pincel, ¿de acuerdo? Así pues, podemos hacerlo frotando con el papel una vez que hemos humedecido primero con un pincel escurrido y con agua limpia, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podríamos sacar para que veáis un ejemplito de cómo podemos aquí sacar algún arbolito y demás, ¿vale? Muy bien, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver cómo podemos levantar pintura con una brocha en una superficie que ya está seca, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo vamos a hacer de la misma forma, lo que pasa que aquí vamos a tener que escurrir muy bien la paletina con agua y acariciar suavemente el papel con cuidado para ir levantando la pintura. ¿De acuerdo? Si veis, es posible también levantar pintura siempre teniendo una brocha mojada y escurrida. La diferencia es que al estar trabajando en seco, los bordes de estas manchas blancas, más blancas, van a ser unos bordes más nítidos que los bordes que teníamos aquí arriba, que se pierden un poco más y se difuminan un poco más. Pero como veis, soy capaz, acariciando, y esta acuarela ya está seca, de sacar aquí algunas líneas que me pueden levantar esa pintura. Por supuesto, también podría, empleando
un pincelito fino y ayudándome con algo de papel posteriormente, siguiendo este mismo principio de aquí, podríamos también sacar aquí alguna línea de agua y posteriormente frotando, como veis, sale la pintura y puedo conseguir esas líneas frotando con el papel más claramente. Muy bien. Así pues, también en seco, con la brocha, con el pincel, en el caso del pincel ayudándome con un poco de papel probablemente, puedo conseguir levantar pintura en una superficie de acuarela que ya esté seca. Vamos a pasar ahora al caso en el que vamos a intentar levantar pintura ya seca, acuarela ya seca, con una esponja. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí, voy a ayudarme de un poquito de cinta de carrocero para que veáis un poco cómo puedo con una esponja sacar una línea muy clara de luz. Pongo esta cinta de carrocero para intentar un poco acotar, digamos, el levantado de pintura, porque así con la esponja es muy poco preciso, ¿no? Podría levantar demasiada pintura, pero aquí, una vez mojada la esponja y escurrida, puedo perfectamente también levantar, ¿vale? Como veis, aquí puedo levantar pintura de manera muy clara con una esponja, ¿no? Donde lo necesite, ¿de acuerdo? ¿Veis esa línea tan perfecta que ha quedado? Ha quedado muy perfecta porque hemos utilizado una cinta de carrocero para acotar un poco la línea donde quería trabajar. Si trabajara sin una cinta de carrocero o algún sistema de guía, pues también puedo levantar pintura, pero controlo menos la anchura y el paso, digamos, de la esponja, ¿no? Así que, por supuesto, luego podemos también en este tipo de ejercicios aprovechar para, digamos, pintando un poquito en negativo, sacar estas formas blancas y darles más protagonismo, ¿no? ¿Okay? Bueno, ¿y qué pasa con la espátula o qué pasa con la tarjeta? Pues lamentablemente en una superficie seca, con una espátula o con una tarjeta, no es posible levantar pintura, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos levantar pintura? Con un instrumento que en realidad lo que hace es también rayar el papel, ¿no? Con una cuchilla de este estilo sí que puedo en un momento determinado, ¿veis? Sacar algunas luces que en definitiva lo que están haciendo es arañar el papel, ¿no? Estropear el papel en cierta medida, ¿no? Pero puede ser interesante en alguna acuarela determinado sacar algún brillo en alguna zona, ¿de acuerdo? Para poder hacer este efecto un poco desgrafiado, ¿no? Se llama, ¿de acuerdo? Pero con la espátula no es posible hacer ese efecto, ¿no? Tendríamos que tener un instrumento más potente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, un poco de trampa, ¿no? A lo mejor sí que puedo humedecer un poquito esta zona y, esperando que deje de brillar como habíamos hecho aquí, poder levantar la pintura, ¿no? Vamos a probar. He hecho un poquito con el pulverizador, pero en definitiva lo que estoy haciendo aquí es refrescar esa pintura, ¿no? Es decir, vuelvo un poco a la situación que tenía aquí, ¿no? Y a lo mejor ahora sí que puedo, aplicando la tarjeta, levantar un poco de pintura en alguna parte. Vamos a probarlo. Bueno, como veis, algo se levanta, pero ya tiene mucha menos fuerza esos blancos que cuando lo hice estando la acuarela húmeda. Lo mismo puede suceder con la espátula, ¿de acuerdo? También podría a lo mejor sacar aquí alguna línea, pero siempre va a tener menos potencia, menos fuerza que la que tenía cuando lo hice en húmedo, y además estoy haciéndolo un poco con trampa porque estoy humedeciendo este papel para poder utilizar la espátula en esta zona. Si aplico la espátula solamente en seco, no es posible el conseguir levantar pintura en seco. Bueno, pues estos son los métodos que podemos utilizar para levantar el pigmento, bien cuando la acuarela está aún húmeda o cuando la acuarela ya ha secado, y que nos pueden permitir rescatar algunas luces y también algunas texturas en algunos de nuestros trabajos.
Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado podéis darle un like y suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades que cada semana vamos subiendo. Que tengáis buena semana. Chao.